Adelante. Perdona. No te preocupes. Yo creo que sí. Sí. Hay mucha gente que piensa, que por cambiar los espacios, por introducir la tecnología en el aula, se está innovando. Y para mí esto no es así. La innovación parte de un concepto muy claro, y es que debemos intentar conseguir que el rol del docente y el rol del alumno se transforme. Que el maestro no sea una mera persona activa y un montón de niños y niñas pasivas a su alrededor, sino que de alguna manera podamos, a través de metodologías activas, conseguir que tenga una participación mayor, que sean capaces de crear y de generar los propios contenidos que luego se van a impartir en el aula. Para mí esta es la clave. Y esto se puede hacer con o sin tecnología. Lo más importante es que el alumno se convierta en protagonista, pero protagonista de verdad. Que sean ellos los que empiecen a generar esos contenidos audiovisuales en las aulas o simplemente a preparar alguna pequeñita obra de teatro para que luego puedan representarla al resto de sus compañeros. En definitiva, que aprendan más, pero que siempre lo hagan de forma activa. Que el docente se convierta en un facilitador, en una persona que sea capaz de impulsar y de motivar a su alumnado. La clave fundamental para mí es que antes en las aulas se daban lecciones y hoy en día se diseñan experiencias educativas. Debemos ser capaces de diseñar buenos escenarios. Y es con ellos, con el alumnado, al final como surge este proyecto denominado Agebótica, una fusión entre el ajedrez y la robótica educativa. Un proyecto que nació ya por el año 2016, curso 2016-2017. El proyecto Agebótica desarrolla muchísimas habilidades que se han hablado en el Congreso entre ayer y hoy, pero yo me voy a centrar en dos habilidades específicas, el desarrollo de las habilidades cognitivas y sobre todo el desarrollo de las habilidades sociales. Dentro de las cognitivas, pues lo que todos nos imaginamos, mejoras en la resolución de problemas, mejoras en el pensamiento computacional, mejoras en la atención, en la reflexión, muchísimas, percepción visual, temporal, pero yo me centro en las habilidades sociales y sobre todo cómo tenemos implementado el proyecto dentro del centro, de esa manera en la que el alumnado de manera interciclo y de manera internivel nos podemos enfrentar en un mismo tablero, niños, o en este caso una niña de sexto de primaria con un niño de segundo de primaria. Y al final yo creo que esa es la esencia del proyecto. Sí es verdad que el proyecto lo tenemos integrado dentro de la etapa de educación primaria, pero eso no quita que en infantil, pues a veces a través de diferentes talleres puedan ir a visualizar a los niños más grandes del cole que ya se van para el instituto. En infantil de 5 los empezamos a preparar y ya en la etapa de primaria pues comenzamos de lleno con el proyecto. Las características del centro. Llegué a la dirección del colegio en septiembre del 2016 y las características muy específicas del centro me hizo dar un vuelco al tipo de metodología a aplicar. Un centro con unas características socioeconómicas bastante bajas, prácticamente el 50% de las familias eran cuota cero y donde en aquel entonces pues casi nadie conocía lo que era el ajedrez y menos tener un tablero en casa. A día de hoy el colegio se ha multiplicado muchísimo y ahora lo que no encontramos son familias que no tengan un tablero en casa, con lo cual yo creo que ya eso, para todo el equipo educativo que lleva tantos años en el centro trabajando el proyecto, ya creo que es bastante como logro y objetivo. Bien, tengo 20 minutitos, un proyecto bastante profundo con muchísimos contenidos. Voy a intentar resumirlo para ajustarme un poco al tiempo de los 20 minutos. Las partes del proyecto. Nosotros trabajamos el proyecto prácticamente en un aula bastante grande y la trabajamos por diferentes rincones. Son diferentes espacios en los que el alumnado se va moviendo libremente y va alcanzando mejoras en los aprendizajes dependiendo de la tecnología que aplique con relación al ajedrez. Al comienzo del curso se le facilita al alumnado un tablero de puntos, como así lo llamamos, para que ellos de manera individual vayan ajustando y anotando los puntos que van consiguiendo durante el desarrollo del curso. Lo utilizamos en una sesión semanal de 55 minutos cada una y sí es verdad que lo tenemos integrado dentro del área de matemáticas.
Al final utilizamos principalmente una metodología por gamificación en el cual el alumnado puede ir subiendo de nivel según los puntos que vaya alcanzando y sobre todo ver el nivel al que se encuentra desde que inicia hasta el final del curso. Muchos son los rincones que trabajamos. Comenzamos con la explicación del rincón 1, que es el ajedrez con Vivot. Se desarrollan partidas de ajedrez en un tablero bastante grande, de 1,60 por 1,60 metros, hecho con loneta. El objetivo principal de este rincón, de este espacio, es realizar partidas con Vivot dentro de este tablero. Lo difícil está en que tenemos que programar el Vivot para que se mueva como si fuera una pieza de ajedrez y todos con tiempo. El Vivot lo podemos hacer de dos maneras diferentes. Por un lado, el manejo de manera manual del Vivot, que es más sencillo, y empezamos ya en el nivel de cuarto de primaria, o a través de una tablet. A través de una tablet nosotros realizamos con una aplicación que se llama Bluebot y que se puede descargar en la Play Store o en la App Store. Y el objetivo principal es realizar una secuencia de programación para mover el Vivot como si fuera una pieza de ajedrez y todo eso con un reloj. Con lo cual, la capacidad mental y sobre todo de velocidad con la que piensa el alumnado integrando dos tecnologías, pues es bastante grande. Pero a lo mejor yo creo que esto lo más sencillo es que nos lo explique Lucas, un niño de cuarto de primaria. La explicación, si no recuerdo mal, fue en la época post-COVID, que creo que tiene mascarilla, pero se le entiende bien. Espera, Aquí. Lucas, explica un poco en qué consiste el movimiento en una partida ajedrótica. Vale, lo principal es necesitar un tablero y la pieza de ajedrez y un Vivot. Y si quieres lo puedes controlar también en una tabla. Yo tengo el alfil para comerme el peón negro. Pues tengo que hacer 2 para adelante, 1 a la derecha y 2 para adelante otra vez. Me como esta y pongo el alfil aquí. Y ahora le tocaría a ella. Bien, un alumno de cuarto de primaria, en la época del curso 2021, por eso se tenía mascarilla, pero cómo lo tiene integrado el alumnado desde que pasan ya al segundo ciclo de primaria es increíble. En principio se están enfrentando dos alumnos, uno lo está haciendo desde la tablet, con lo cual tiene que realizar la secuencia de programación, es un poquitito más complejo, tienen que realizarlo en la tablet para que a su vez le demos la orden y puedan trasladarlo al vivo que se encuentra dentro del tablero. Bien, rincón 2, partidas tradicionales, partidas rápidas y partidas multijugadores. Las partidas rápidas lo que buscamos es una mayor velocidad mental a la hora de pensar y sobre todo lo que intentamos es hacer partidas de ajedrez con corta duración de tiempo, es decir, darle velocidad apenas sin que tengan que pensar y razonar. En cambio, las partidas tradicionales lo que buscamos es todo lo contrario, una mayor resolución de problemas y sobre todo una mayor creatividad en el movimiento de las piezas. Y luego las partidas multijugador. En las partidas multijugador lo que buscamos es una mayor retención de información por parte del alumno porque al final se tiene que enfrentar en diferentes tableros y diferentes alumnos, compañeros en este caso, con diferentes razonamientos. Esto fue la época, como les dije, post-COVID. En aquella época los docentes, sobre todo en mi caso como director, nos asustaron tanto que prácticamente ni nos podíamos mirar porque nos pegaban el COVID. No te puedes tocar, separen, 2 metros, mesa, silla. Pero nosotros teníamos que seguir jugando al ajedrez y al final estamos tocando unas piezas que luego van a ser tocadas por el que venga después,
compañero o compañera que venga después. ¿Qué pasa? Que nosotros enseñamos que siempre antes y al final de cada partida nos tenemos que dar la mano, pero es que en esa época era inviable darnos la mano, y menos que nos vea a lo mejor algún profesor, ¡se están dando la mano! Entonces nos teníamos que inventar algo. Y por aquel año, un alumno de segundo de primaria, Kevin, que le encantaba jugar al ajedrez, dice: maestro, ¿y si en vez de darnos la mano hacemos el saludo de Reyes? Y yo dije: ¿saludo de Reyes? Dice: sí, nos tocamos con los Reyes, con lo cual no nos estamos dando la mano y al final los que te tocan son las piezas. Pues me pareció buena idea. A día de hoy, sin COVID, seguimos con el saludo de Reyes. Rincón 3, ajedrez lúdico. Todos estos rincones están siendo dentro de un mismo espacio, dentro de una misma aula. El rincón lúdico, lo que buscamos es una mayor creatividad y una mayor capacidad de imaginación a través del juego. Realizamos 2 tipos de juego en este rincón. Las cartas de la suerte, que ayer Illescas las comentó en la ponencia, las comentó. Lo que pasa que al final el juego de las cartas de la suerte nosotros lo hicimos nuestro y le damos la posibilidad al alumno de que antes de realizar el movimiento de alguna pieza de ajedrez le demos esa posibilidad de elegir o no elegir levantar cartas. Las cartas de la suerte, hay cartas buenas y cartas malas, con lo cual aquí el alumno, si va perdiendo, normalmente levanta una carta. Si va ganando, es un poquitito más comedido y no levanta esa carta. Vale, no se movió el vídeo, pero bueno, al final van levantando cartas y según las cartas que van levantando... Bien, otro de los juegos que tenemos en este espacio es el ajedfútbol. El ajedfútbol dentro del proyecto Educando Personitas No Campeones, Lorena nos los comentó y a mí se me ocurrió una idea. Pues podemos aplicarlo, pero al final podemos aplicar este ajedfútbol a nuestro centro y sobre todo con las características que tenemos nosotros. Y aquí ya entró la impresión 3D. El ajedfútbol es un tablero que es un juego que ya existe. Lo que nosotros hicimos fue realizarlo, porque al final tienes que comprarlo. Nosotros lo que hicimos fue realizar el diseño a través de Canva Educación. Hicimos el diseño, lo pusimos en cartón pluma y después de la realización del tablero lo que hicimos fueron las piezas. Las piezas de ajedrez, que al final son piezas de ajedrez futbolistas, con un balón de fútbol, unas botas, un dorsal en la espalda, lo diseñaron los niños con la impresora 3D, que luego les explicaré. Rincón 3, ajedrez online. Este es un rincón que gusta muchísimo, sobre todo el hecho de poder el alumno enfrentarse a una máquina, como ellos la llaman. Maestro, quiero enfrentarme a la máquina y le voy a ganar. Al final aquí cada alumno se adapta un poco al nivel. Ahí utilizamos una serie de aplicaciones y aquí cada alumno, pues hay niños que se encuentran en un nivel 1 y niños que se encuentran en un nivel 3. De manera trimestral lo que hacemos también es realizar partidas online contra otros colegios, pero no solo a nivel municipal, sino a nivel nacional. Rincón 5, ajedrez en movimiento. Este espacio lo tenemos justo fuera del espacio de ajedbótica, del aula de ajedbótica. Este espacio le ha venido genial para esos niños que les cuesta más mantener la concentración, la atención, que se mueve mucho en la silla. Pues esto les encanta. Al final aquí realizamos 2 tipos de partidas. Partidas estáticas y dinámicas. Tenemos un tablero gigante colocado justo por fuera, en el que las partidas estáticas, el alumno, ya sea individual, por pareja o por equipo, se pueden desplazar por todo el tablero. El hecho de visualizar las piezas tan grandes y tú poder meterte dentro del tablero, a eso les encanta. Pero sin duda lo que más les gusta son las partidas dinámicas, que lo tenemos adaptado y relacionado con la parte de educación física, en el que el alumno, una vez mueve, tiene que moverse. Y ahí entran multitud de juegos. ¡Cambiamos! Al final lo que vamos consiguiendo con cada uno de los rincones y con cada uno de los espacios es la adquisición de puntos. Dependiendo del rincón en el que te enfrentes, adquieres unos puntos u otros que ellos después van almacenando en su tablero de puntos y al final del curso pues tienen una pequeñita recompensa. Rincón 6, disculpe, impresión 3D.
Esto no suma puntos, pero aquí le damos la posibilidad a todo el centro en la etapa de primaria de pensar cualquier cosa y que esté adaptado al proyecto de Agebótica. Muchas son las ideas que se les viene a la cabeza, desde un rey con bastón, por su prolongada edad, desde una dama en auxilio con las manos levantadas o desde un peón robotizado que viene del espacio. Todas esas ideas que les viene a la cabeza desde primero a cuarto de primaria son lanzadas a el tercer ciclo, a quinto y a sexto, que son los responsables y los encargados de elegir qué idea es mejor y diseñarla con Tinkercad, que al final Tinkercad, para los que no lo conozcan, es una aplicación en la nube en el que ellos realizan sus propios diseños 3D. Cuando realizan los diseños 3D, el tercer ciclo de primaria, valoramos cuáles son los mejores y los que se pueden integrar dentro del proyecto. Luego de ahí, ya sí es verdad que paso yo a un software que se denomina Ultimaker Cura, que es como un laminador, que es el que le da pues, la última orden, el último archivo, que lo metemos dentro de una tarjeta microSD para darle impresión 3D. Pues todas esas piezas que van saliendo de este rincón y de este espacio, lo vamos utilizando y no tenemos que estar comprando y vamos sobre todo trabajando el diseño 3D, que ahora les comento lo que lo tenemos integrado dentro del proyecto de Agebótica, pero incluso ellos mismos diseñan para su viaje de fin de curso. Lo que antiguamente vendíamos dulces, pues ya ellos hacen diseños 3D. Todos estos son modelos, juegos de piezas robotizadas porque vienen del espacio los de abajo, o arriba la G-Fútbol con su balón de fútbol entre las botas, su dorsal. Bueno, y esto funcionando la impresora 3D en lo que era la antigua aula Medusa, que hoy en día, desde septiembre del 2023, inauguramos el aula del futuro y que la hemos enlazado con el proyecto, y les explico por qué, con el proyecto de Agebótica. Al final, en el aula del futuro nos encontramos con 6 espacios. El espacio de interacción, el espacio de investigación donde tenemos la impresión 3D. Esto ha cambiado muchísimo, el aula del futuro está mejor, ha pasado 1 año y medio. El espacio de desarrollo donde los niños van a buscar las tablets para trabajar el proyecto del espacio online. Tenemos el espacio de intercambio donde ahí trabajamos las ideas que nos vienen a la cabeza. El espacio de presentación y el espacio de creación, pero nos sigue faltando un espacio, que es el espacio de Explora, que las aulas del futuro son 7 espacios. El aula de Explora, desde hace unos meses para acá, lo tenemos integrado dentro del aula del futuro, donde hemos demostrado para el Ministerio, al final, después de haber conseguido este distintivo de aula del futuro, hemos demostrado que a través del ajedrez, a través de la robótica y a través de la impresión 3D, hemos integrado el aula Agebótica en Explora. Rincón 7, otro de los rincones que tenemos dentro del aula, que parece que es un aula tan grande que es infinita. Realidad virtual. Una de las nuevas tecnologías que hemos aplicado ya desde hace 1 añito y medio es la realidad virtual. Aquí los niños pues les encanta. Imagínense colocarse las gafitas de realidad virtual, pero no solo a los niños, sino a los profesores, que tengo compañeros que vienen del claustro mío por ahí arriba y que a todos les encanta ponerse las gafas de realidad virtual. Al final aquí el alumno entra en un mundo de fantasía en el que le damos la posibilidad a través de un juego que se llama Chess Club, que los desarrolladores son españoles, y que es una maravilla porque al final te ofrece multitud de escenarios para poder jugar con las gafas de realidad virtual. El hecho de poder ganar en este espacio de realidad virtual también conlleva una serie de puntos. Esta es la presentación un poco del juego, no es nuestra. ¿Qué pasa? Que nosotros con esta presentación del juego lo hemos hecho a nosotros y lo hemos adaptado a cómo lo llevamos dentro del proyecto. Para los que no lo conozcan, es una maravilla. Y sobre todo el escenario este, que es el que ellos dicen, maestro, ponme el escenario en el que es la batalla.
Al final lo que hemos hecho es un poco unificar la parte de tecnología con el ajedrez, y este ha sido un poco el colofón en el que todo el mundo quiere ponerse la gafas de realidad virtual, pero la posibilidad de ofrecerle multitud de espacios pues hace que se lleve mejor. Un poco demostración de lo que es una clase normal. Y por último, el rincón 8, el rincón del pensamiento. Al final aquí le damos la posibilidad al alumno y a la alumna de, cuando no le apetezca jugar contra la máquina, no le apetezca jugar contra un compañero y no le apetezca ponerse las gafas, se sienta y trabaja con una serie de fichas de pensamiento, como la llamamos nosotros, sacadas también del proyecto Educando Personitas No Campeones, en el cual el alumno tiene que ir resolviendo una serie de retos para ir subiendo de nivel. A medida que subes de nivel en las fichas de pensamiento, se va poniendo más complicado. Y por toda la clase y por todos los rincones tenemos este organizador gráfico que también se ha nombrado en ponencias anteriores y que es sacado de Educando Personitas. Tenemos la suerte de participar con Mila y con Lorena desde el año 2017, creo recordar. Estas son las fichas del pensamiento. Y la implicación de las familias. Este proyecto no hubiera salido adelante sin la implicación de las familias. Desde hace varios años ya tenemos colocado el Día de la Familia, en el que las mismas son partícipes del proyecto en sí. Hay años en los que hacemos campeonatos con toda la comunidad educativa, familias participan, profesorados y alumnado, o simplemente realizamos talleres en el que ellos pues les encanta. Pasamos toda una mañana trabajando y jugando en el proyecto. Bueno, y la cara que se le queda a una abuela cuando se quita la gafa de realidad virtual, yo creo que con esto nos tenemos que quedar. Bueno, ya para acabar, a mí me gusta mucho mostrarles esta frase: el 1 de septiembre cada año al nuevo claustro. ¿Por qué? Porque cuando vienen y damos el primer claustro y empiezo a decirles, bueno, porque tenemos el proyecto Agebótica, tenemos el proyecto del periódico digital, tenemos el proyecto de la radio, tenemos esto, tenemos lo otro, empieza, yo eso no lo veo, yo qué va, esto es mucho, pues esta frase yo creo que la podríamos aplicar a la integración del ajedrez en las aulas. Cuando te diga un profesor, eso es muy difícil, el ajedrez es complicado, el ajedrez es aburrido, eso no creo que yo aprenda. Al final hay que contestarle con esta frase: lo difícil se consigue, lo imposible se intenta. Y el año pasado, el alumnado del tercer ciclo de primaria, conmigo desarrollamos un libro, no para comercializar, sino para tenerlo en la biblioteca del centro, en el que contamos un poco el proyecto en sí, las experiencias, las dificultades, y yo creo que fue maravilloso. Como conclusión, el proyecto Agebótica ha mejorado de manera considerable muchísimas metodologías, pero me centro sobre todo en que ha fomentado el aprendizaje activo y competencial en el discente, sobre todo aplicado a las matemáticas, dejando de lado muchísimos contenidos memorísticos, aunque lo tenemos integrado dentro del currículum. Al final, el alumno y la alumna no solo juega y se divierta, sino que aprende muchísimos conceptos, como les he mostrado: realidad virtual, impresión 3D, robótica, ajedrez. Es un proyecto que favorece más que nada el uso de las TIC, ya no solo a nivel individual, sino también de manera cooperativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, y enhorabuena, porque es realmente muy interesante. De hecho, se me ocurren un montón de preguntas, pero como vamos muy justos de tiempo, me voy a limitar a una reflexión y te pido que me digas si la compartes o no. Como bien acabas de decir hace unos segundos, muchos chicos y chicas tienen la imagen de un ajedrez aburrido, difícil, pero de esta manera la robótica, por ejemplo, de alguna manera hace como vaselina
para que conozcan un ajedrez que seguramente les parece mucho más interesante de lo que ellos habían pensado, ¿o me equivoco? Correcto. Al final, el proyecto, cuando lo comenzamos en el año 2017, no era así. Lo que hemos hecho es ir integrando sobre todo diferentes tecnologías que al alumno les gusta bastante, y al final lo que hemos englobado es un proyecto que te ofrece muchísimos recursos, pero todos unidos lo que es al ajedrez, ya sea de manera en tableros, como dije, tradicionales, con unas gafas de realidad virtual o enfrentándote a una máquina. Y mientras tanto estáis cumpliendo con lo más importante, que es desarrollar objetivos pedagógicos y cumplirlos, ¿no? Correcto. Pues enhorabuena otra vez, Muchas Ricardo gracias. Acosta. Muchas gracias. Gracias. Y ahora, en realidad, si quieren saber más en la misma línea, pues la siguiente ponencia, que es doble, yo creo que nos va a satisfacer mucho porque se titula Ajedrez en realidad virtual, innovación didáctica para el pensamiento